Historia del cristianismo durante la Edad Media. La historia del cristianismo durante la Edad Media abarca los hechos relacionados con el cristianismo desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo hasta la Reforma Protestante en el siglo XVI, que es cuando se considera que comienza el cristianismo moderno. En este periodo de la historia coincide con lo que se conoce como Edad Media. La Alta Edad Media comienza con el derrocamiento del último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, por Odoacro, líder de los Érulos en el año 466, y finaliza con la coronación de Carlomagno en el año 800, aunque esta división es arbitraria, ya que al inicio de la Alta Edad Media fue un proceso gradual en el cual la fuente de riqueza y poder se fue transfiriendo desde las ciudades al campo, mientras decaía la autoridad del poder central del emperador de Roma. Comienzos y consolidación del papado. En los comienzos del cristianismo no había diferencia entre los diferentes obispos, aunque tras el cese de las persecuciones romanas en el año 360, surgió la necesidad de unificar las creencias y centralizar el poder. En el rastreo del primado papal, Damaso I, del año 366 al año 384, se presentó como un nexo espiritual entre los cristianos del Imperio Romano de Occidente y de Oriente, mientras se mostraba intransigente con las doctrinas contrarias a las establecidas en los concilios. Al mismo tiempo, la figura del emperador se consolida en el dominado, por lo que adopta una forma mística y legitimada y enviada por Dios, que busca el centralismo del poder mediante el apoyo de la Iglesia. El Papa León I, el Magno, del año 440 al 461, asumió un título de Pontifex Maximus que había abandonado a los emperadores romanos desde el año 382. La supremacía papal se consolida con Gelasio I, del año 492 al 496, quien dirigió una carta al emperador Anastasio I del año 491 al 518, en donde formula la doctrina de las dos espadas, entendida como la justificación de la superioridad de la potestad espiritual del Papa sobre la temporal del emperador. Algunos personajes destacados fueron Gregorio Magno. Gregorio Magno fue el único papa destacable en el siglo VI. Fue un hombre piadoso y fue responsable del envío de un grupo de monjes misioneros a Inglaterra, encabezados por Agustín. Fueron recibidos amistosamente y comenzó una gran obra evangelista que, aunque el evangelio había sido predicado en las Islas Británicas, mucho antes que llegaran Agustín y sus monjes, a pesar de que este periodo vio varias otras actividades misioneras, indudablemente llevaron a la conversión de muchas almas. Las cosas estaban volviéndose más oscuras por todas partes y el poder corruptor de Roma estaba haciendo crecer de manera alarmante. Juan Wycliffe ha sido con justicia descrito como la estrella matutina de la Reforma. De hecho, fue el primer reformador de la cristianidad, el Lutero de la Iglesia. Pero no había llegado todavía el tiempo del avivamiento. Sus mordientes críticas contra Roma, en las que no vaciló en tildar al Papa de anticristo, atrajeron sobre su cabeza un torrente de anatemas. Características del cristianismo en la Edad Media. Iglesia. El cristianismo europeo se encontraba en una crisis de identidad, algo que permitió las corrientes opuestas a la Biblia aumentaran su poder. Los movimientos radicales que creían en el fin del mundo, léase arnóldidos, cátaros, albigenses y valdenses, se apostaron fuera de la iglesia y provocaron persecuciones cada vez más frecuentes. Los lugares sagrados. Considerando el sitio más sagrado para muchas denominaciones cristianas, incluida obviamente la Iglesia Católica, es la Iglesia del Santo Sepulcro, la cual es ubicada en el barrio cristiano de la ciudad vieja de Jerusalén. Aquí fue donde Jesucristo resucitó de entre los muertos. Además de este, están lugares también sagrados como Jerusalén, Belén y Nazaret. El matrimonio cristiano. Tanto la Biblia como los pensadores cristianos con cierta influencia tienen mucho que decir con respecto al matrimonio cristiano, aun cuando no es el dominio distintivo de la iglesia cristiana.
Solo por ser religioso o ser cristiano no significa que se tendrá un matrimonio duradero y feliz. Algunos escritores cristianos durante el primer siglo escribieron sobre la relación entre fe y el matrimonio. Amor cristiano. Ágape es una palabra griega usada en las enseñanzas de Jesús y en los primeros escritos cristianos, con la cual se describía el tipo de amor que Dios manifiesta a los seres humanos. Palabra que no tiene que ver con los conceptos de fantasía del amor romántico, con lo que se crean tantos mitos del matrimonio, sobre todo en la cultura occidental. Y por último, el líder cristiano. Ser cristiano significa, en primer lugar, que debe tener una relación de amor cercana con Dios, considerarlo como su Padre y a Jesucristo como su hermano. Ser fiel a lo que dice su Hijo, seguir sus enseñanzas y ponerlas en práctica, fortaleciendo la fe y la espiritualidad a través de los medios que Él dejó. Debe practicar la justicia y la caridad con el prójimo, como dicen las escrituras sagradas.